vamos a iniciar. Entonces voy a leer Palestino de Nicolás Vidal, un club único en el mundo. Este capítulo se titula El origen. Sabemos que Palestina estuvo bajo el dominio del Imperio Otomano. Los turcos eran, en su gran mayoría, musulmanes, pero durante cientos de años hubo un clima de cierta tolerancia y respeto a las minorías religiosas, léase judíos y cristianos. Sin embargo, ya al final del imperio y sobre todo con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, arreciaron las persecuciones contra los cristianos ortodoxos en Palestina. Y por supuesto, no olvidemos que los turcos eran aliados de Alemania en esa guerra brutal, por lo que muchos jóvenes prefirieron escapar antes de ser empujados a la muerte bajo la bandera de un ejército ajeno. Fue entonces cuando miles de palestinos cristianos decidieron partir al exilio. Seguramente zarparon desde el puerto de Haifa, repletando los sótanos de los barcos, peleando el alimento con ratones, cucarachas y otras alimañas. Y al final de una travesía eterna, terminaron en Chile. ¿Por qué Chile? Tal vez porque estaba al otro lado del mundo, y también porque los recibió con los brazos abiertos. Muchos llegaban a Buenos Aires, pero ya eran demasiados los inmigrantes. Italianos y judíos repletaban los puestos de trabajo y agotaban las oportunidades. Lo curioso es que estos palestinos llegaron a tocar la puerta y mostraron el único pasaporte que tenían, el turco. Por eso les dicen turcos a los palestinos, y por eso el mote no les cae nada de bien. Lina Meruane lo resume así en su libro Volverse Palestina, el nombre enemigo impreso como una maldición eterna sobre el borroso mapa de aquella inmigración. Siempre se dijo que el Club Deportivo Palestino había sido fundado el 20 de agosto de 1920 en Osorno, a propósito de unas Olimpiadas de colonias extranjeras. Es la fecha que recoge la propia página web del club. Así, el imaginario hablaba de jóvenes atléticos que atravesaron el planeta para no ser enrolados a la fuerza por el ejército otomano y que decidieron fundar un club, allá en Osorno, simplemente porque no tenían quien les representara en aquellas Olimpiadas. Querían participar, sentirse igual de inmigrantes que españoles, italianos, alemanes y tantos otros. Pero no. Los realizadores del documental Cuatro Colores descubrieron los estatutos originales del Club Esportivo Palestina, de fecha 25 de marzo de 1916. O sea, el club tiene 4 años más de lo que se creía. ¿Y qué importa si fue fundado en 1916 o 1920? ¿Será esto un anecdotario, uno de tantos datos insípidos que reducen el fútbol a una simple planilla? Esos 4 años más de vida le dan al club una dimensión histórica todavía más profunda. El asunto es que el año siguiente de su fundación, en noviembre de 1917, tuvo lugar la Declaración de Balfour, que, como vimos, implicó la decisión del gobierno británico de apoyar el establecimiento de un hogar judío en Palestina, la primera piedra política para la creación del Estado de Israel. Entonces, como otra reafirmación de su identidad, Palestino ya existía incluso antes de esa primera declaración. Pasaron más de 30 años en el amateurismo, con un plantel conformado en su mayoría por jugadores árabes, hasta que el año 1952, luego de haber ganado nuevamente las Olimpiadas de Colonias, fueron invitados a formar parte de la naciente Segunda División. Llegaron a la final del campeonato y le ganaron en definición a penales por 4-2 a Rangers de Talca, en el estadio de la Brandon Cooper en Rancagua, y con eso ascendieron a la primera división del fútbol chileno. Ahí, los empresarios textiles de la colonia se entusiasmaron con el equipo, lo que se tradujo en aportes en dinero y gente en las tribunas. La plata se gastó en millonarias contrataciones. Así fue como armaron un equipazo el año de 1955, donde descollaba el argentino Roberto Coll, que venía del River Plate de Alfredo Di Stéfano, José Manuel Moreno y Ángela Bruna. Fueron campeones. Después nos acercamos a una historia más conocida por el hincha, el equipazo de fines de la década de los 70. El capitán era ni más ni menos que el mejor jugador chileno de todos los tiempos, Elías Ricardo Figueroa Brander, quien 10 años más tarde apoyaría a Pinochet en el plebiscito, pero esa es otra historia. Sin embargo, don Elías no jugaba solo. También estaban Óscar Fabiani, Rodolfo Dubó, Edgardo Fuentes
Manuel Araya y muchos más que hicieron de ese Palestino uno de los mejores equipos chilenos de la historia. El campeón de 1978, el que todavía mantiene el récord de 44 partidos invicto, el que llegó al triangular que definió las semifinales de la Copa Libertadores de 1979. Imaginemos por un instante qué habría pasado en Palestina si hubieran tenido la posibilidad de ver los partidos de ese equipo de 1978 en pantallas gigantes, como lo hicieron en el 2008 en las recientes campañas internacionales. Cómo habrían gozado, cómo se habrían olvidado de la ocupación, de la guerra, del terrorismo, de la represión, cuánto habrían disfrutado simplemente con ver jugar a Elías y Fabiani con la camiseta de su querida Palestina. Y aquí otra de las ilustraciones de Tite Calvo. Aquí está Fabiani, Figueroa, Rojas y Dubó. Ese fue el equipo palestino de 1978. Un club chileno. Apenas sabían hablar el idioma. Seguramente allá en Palestina nunca habían escuchado de ese extraño deporte, donde 11 tipos se pasaban corriendo detrás de una pelota. ¿Por qué se les ocurrió, al poco tiempo de haber llegado, fundar un club de fútbol? Quizás andaban sin mucho que hacer y en vez de tomar el tranvía decidieron caminar y se detuvieron unos instantes cuando pasaban cerca de una cancha de fútbol y se preguntaron qué atractivo podía tener ese ridículo juego, hasta que su mirada pasó desde los jugadores al público y notaron cómo gritaban, cómo discutían, cómo se enterraban las uñas en la palma de la mano cuando atacaba el equipo contrario. Y tuvieron ganas de sentirse como ellos, esos extraños chilenos, y sentarse también en las graderías de madera a gritar, a discutir, a enterrarse las uñas en las palmas de las manos. Según Eugenio Chajuán, la fundación de Palestino fue una forma de participar, de integrarse, de usar los mismos lenguajes, las mismas formas de reunión que utilizaban los chilenos. Pero eso fue hace 100 años, y los que atravesaron el globo para llegar a Chile y fundar el club hace rato que se transformaron en polvo. Los miles de palestinos son nietos o bisnietos de los que llegaron hace un siglo, y tan exitosa fue la iniciativa de sus ancestros de integrarse a la comunidad nacional que la mayoría de ellos se ha chilenizado casi por completo y se han convertido en hinchas de equipos más populares. También, al mismo tiempo, el paso de los años ha atenuado el sentido de pertenencia a esas raíces, lo que ha convertido a Palestino en un equipo palestino-chileno. De igual forma que la Unión Española y Audax Italiano ya no tienen tanto que ver con sus respectivas colonias. Sin embargo, el hecho de que la colonia sea tan numerosa puede haber influido, tal vez, en la inmensa simpatía de que goza el club en todo el país. ¿Alguien se alegra porque pierde Palestino? De hecho, no es aventurado afirmar que Palestino debe ser uno de los segundos equipos más populares de Chile, fenómeno que ha crecido vertiginosamente en los últimos años con sus manifestaciones políticas. La Cisterna, año 2014. El ruido de las manos de los jugadores chocando unas con otras al saludarse en mitad de la cancha antes de empezar el partido. El sonido del impacto, nítido, elocuente, del empeine de Leo Valencia cuando le pega al balón para lanzar un pelotazo largo en busca de alguna dentellada del Tiburón Ramos. Las instrucciones de Darío Melo a Diego Rosende para que cuide la marca. Clarito se escucha: ¡cuidado con tu espalda! ¡Por la concha de tu madre! Las pisadas de Jason Silva cuando se frena para intentar un enganche frente a un defensa rival. El silencio de la cisterna permite que broten los sonidos propios del fútbol. Poca gente. Hay apoyo, pero podríamos decir que es un apoyo individual, que se traduce en múltiples puteadas al árbitro y los rivales en turno. Quienes putean de esa manera son principalmente los de Marquesina. Tienen una ubicación privilegiada y una caja de resonancia dada por el techo de la tribuna. El partido es contra Magallanes por la Copa Chile. Al borde de la cancha se prepara para ingresar en Magallanes el delantero José Luis Villanueva, el mismo que jugó en Católica, en Racing, incluso en la selección chilena. Luciendo su envidiable cabellera plateada y un hincha de nariz prominente se lleva las dos manos como megáfono y lo llama: José Luis, 1, 2, 3, 12 veces, hasta que por fin Villanueva, que está a no más de 10 metros, gira la cabeza. Te creís Beckham, pero erís un malo culiao, no más. Y la Marquesina explota en carcajadas.
y todos se turnan para putearlo con ese cariño malo del que lo vio debutar en esa cancha hace más de 15 años. En el resto del estadio se ve una concurrencia bastante más familiar, mucho más que en los partidos de equipos grandes, pero parecen más tranquilos. También hay parientes de los jugadores o chicos de las divisiones inferiores. A primera vista, la presencia de la colonia parece más evidente en la marquesina. En el resto del estadio hay muchos, podríamos decir que la mayoría, que no tienen ascendencia árabe, sino que vienen de La Cisterna, la comuna donde se ubica el estadio, pero que al cabo de escasos minutos de conversación manifiestan un firme compromiso con la causa palestina. Varios se hicieron hinchas con ese equipo de Elías y Fabiani que humilló a todo Chile durante la mítica campaña de 1978. Los niños, por naturaleza, son impresionables y la elección de un equipo de fútbol es un compromiso superior a cualquier otro. Muchos cambian de pareja, de religión, de opinión política, de orientación sexual, de género, pero cambiarse de equipo es otra cosa. Y esos muchachos que se maravillaban con el mejor jugador de la historia de Chile jamás imaginaron que terminarían viendo un partido con 500 personas en La Cisterna, pero siguen ahí y esperan toda la semana, ansiosos, como si volvieran a ser esos niños del 78, para que de una vez por todas llegue el domingo y puedan sentarse en esas graderías de piedra. Esos hinchas nada tienen que ver con la colonia, pero es tanto el cariño que le agarraron al equipo que solidarizan profundamente con la causa palestina. Así como hay miles de descendientes de palestinos que ahora hinchan por Colo-Colo o por la U, también es cierto que hay un puñado de fanáticos que se han vuelto palestinos por adopción. Y este fenómeno es probable que se repita en los jóvenes de ahora con las grandes campañas de Palestino en los últimos 10 años. Abundan las consignas a favor de Gaza, unos levantan la camiseta con el mapa, otros exigen el fin del genocidio, un mural de Yasir Arafat o la frase «Más que un equipo es un pueblo entero», pintada en la pared, junto a múltiples imágenes que evocan a esa tierra tan lejana. El hincha de Palestino, ya sea de origen nacional o árabe, apoya la causa. Y aquí, esta ilustración, más que un equipo, todo un pueblo. El compromiso. La presidencia política cambió completamente desde el asunto de la camiseta y el mapa. Sí se acuerdan, ¿no? De esta camiseta que fue polémica, en donde sustituyeron el número 1 por el mapa de Palestina y pues Israel se enojó y les hicieron una multa, la tuvieron que pues tuvo que dejar de circular esa camiseta, pero sí sacaron una donde siguen poniendo el mapa de Palestina, pero ya no como número 1, sino al lado del escudo. Bueno, ahora la hermandad con la causa es absoluta. Los resultados han sido sorprendentes, muchos de ellos producto de iniciativas dirigenciales, pero otros se han dado por el enorme potencial político del club. El sponsor principal del equipo es el Banco de Palestina. Poco antes de la camiseta del mapa, en 2013, organizaron un viaje con su capitán de entonces, Felipe Núñez. Junto a las divisiones inferiores a las tierras de Palestina. Aunque llevaba 10 años como arquero del club, Núñez confiesa que con el viaje uno siente otra responsabilidad y le da otro matiz al tema de vestir la camiseta de palestino. Y ese impacto también lo vieron los juveniles que lo acompañaron, quienes en su gran mayoría no pertenecen a la colonia, pero que asimilaron lo que significa ponerse esa camiseta mucho mejor que varios de los jugadores del primer equipo. A principios de 2016, por ejemplo, se celebró en el Municipal de la Cisterna un partido por la hermandad, que además marcó el debut de Nicolás Córdoba como técnico, en reemplazo de Paulo Guede. Palestino enfrentó al Ali Al-Khalil, campeón vigente de Palestina, equipo que contó, además, con la presencia del chileno Roberto Quetlum. La mejor manera de cerrar ese 2016, cuando comenzó la explosión internacional de su figuración política, era con una gira por Palestina. Un par de días después del término del campeonato oficial, con el cuerpo y la mente agotados, decidieron viajar 30 horas seguidas para jugar un partido amistoso contra la selección de Palestina. Los recibieron con honores de Estado. El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, les dijo: «Somos el único país del mundo que tiene 2 selecciones nacionales». Periodistas e hinchas conocían a todos los jugadores, firmaron camisetas, estrecharon cientos de manos.
El partido se transmitió en vivo por todos los países árabes. Jugaron en la ciudad de Nablus y perdieron por 3-0 con la selección, pero eso era lo de menos. También hubo tiempo para hacer varias clínicas con niños en campos de refugiados y jugar otro amistoso con un combinado local de Hebrón. Entonces, esa mirada al origen, la vuelta a las raíces, esta vez fue literal. Implicó atravesar continentes y ensuciarse los zapatos en esa tierra que vive en un constante ahogo y que para respirar un poco cierra los ojos y se siente parte de un equipo que lleva su nombre y juega en el último rincón del planeta. La conexión siguió más viva que nunca. En 2018, por ejemplo, cuando Palestino ganó la Copa Chile, recibió otro saludo de Mahmoud Abbas, donde ese expresaba el orgullo de un pueblo que sentía como propio cada triunfo del equipo. En 2021, los palestinos que vivían en un barrio de Jerusalén llamado Sheikh Jarrah fueron desalojados de sus casas. Llegaron las protestas árabes y como respuesta el cielo comenzó a escupir bombas contra Gaza, las que mataron a más de 150 personas. En solidaridad con los muertos, heridos y desalojados, los jugadores de Palestino salieron al campo de juego en un partido contra Colo-Colo usando una cufilla, el típico pañuelo blanco y negro, símbolo palestino, alrededor del cuello. Los dos jugadores más emblemáticos de ese equipo, Luis Jiménez y Carlos Villanueva, publicaron fotos suyas con el pañuelo, junto con mensajes de repudio a lo que ocurría en Palestina. Quizás lo menos mediático, pero más significativo vino el año siguiente, el 2022, cuando Palestino comenzó a abrir escuelas de fútbol para niños y niñas en Palestina. Alcanzaron a fundar 2 en Ramallah y una en Belén, y estaba todo listo para abrir una nueva escuela en Gaza. De hecho, se las habían ingeniado para mandar 300 camisetas de Palestino por contrabando, como si se tratara de drogas o armas letales. Incluso alcanzó a funcionar en Marcha Blanca la escuela de Palestino en Gaza, pero llegó el genocidio y se fue todo al carajo. Ahora hay una montaña de escombros y quizás varios cadáveres atrapados, en el lugar donde los niños corrían detrás de una pelota con la casaca tetracolor. En estos casos, el horror siempre se las arregla para anticiparse, para acabar con la alegría, incluso cuando este es apenas un esbozo, una posibilidad. El 9 de octubre del 2023 iba a comenzar a jugarse la Copa Palestino en un campo de refugiados de Belén. Tenían 150 uniformes para regalarles a los niños que disputarían ese primer campeonato, todos niños que vivían en condiciones infrahumanas, para quienes esa camiseta representaba el mundo entero. Apenas 3 días después de comenzada la nueva etapa de conflicto, los líderes del campo de refugiados estaban presos. Y claro, desde esa fecha, igual que el número de víctimas en Gaza, los gestos se han multiplicado. El 23 de noviembre, en un partido contra Everton en la Cisterna, los jugadores volvieron a entrar a la cancha con la cufilla al cuello, además de un pequeño estampado con el mapa de Palestina en la manga izquierda y un parche negro por el luto. Esa vez no hubo niños invisibles, sino pequeños de carne y hueso que entraron con los jugadores, también vestidos con la cufilla en el cuello. En la tribuna, mientras se respetaba el minuto de silencio por las víctimas del genocidio, se desplegaba un gran cartel que decía, en memoria de los que ya no están, junto a la bandera de Palestina. En el partido anterior ya habían entrado también con el pañuelo, y antes de comenzar a jugar, hicieron una sentida pausa. Apoyaron una rodilla en el césped durante unos segundos como homenaje a las víctimas. Ya en abril de 2024, cuando el equipo entraba a la cancha de la Cisterna para enfrentar a la Universidad de Chile, los jugadores llevaban un gran lienzo que decía «Alto al genocidio en Gaza». Y al mes siguiente vino la protesta por la muerte de miles de niños, muertes invisibilizadas en todo el orbe. Son manifestaciones políticas en toda regla, prohibidas por la FIFA, donde son muy celosos para no contaminar el fútbol con ese tipo de consignas, aunque no tanto en frenar la corrupción. Es por eso que la ANFP castiga constantemente a Palestino, pero, como cuenta Nicolás Abusada, los directores hacen fila para pagar las multas. Es un costo más que tienen incorporado, una pequeña consecuencia monetaria que no representa nada frente a la relevancia, frente a la urgencia del mensaje. Parte esencial en todo esto son los jugadores. Son ellos los portavoces, los que realizan estos gestos de solidaridad en nombre de un pueblo oprimido. Nadie los obliga a hacerlo, en todo caso.
De vez en cuando, una o dos veces al año, el club les da una charla sobre el conflicto en Palestina y la relevancia de vestir esa camiseta. Se trata de una participación silenciosa, porque nunca les han pedido hacer alguna declaración o algo más allá del gesto puntual que hace todo el equipo. Ninguno de los jugadores se ha negado a participar en ellos. Si hay alguno, como en este último tiempo Felipe Chamorro, por ejemplo, que quiere hablar más sobre el tema, bienvenido, pero es algo que sale de la iniciativa de los propios jugadores y no de una imposición del club. Y aquí está otra de las ilustraciones, escena donde salen los jugadores y apoyan una rodilla en el césped. La causa viaja por Sudamérica. Palestino necesita un triunfo ante el Millonarios de Bogotá para clasificar a la segunda fase de la Copa Libertadores de 2024. El partido se juega en la capital de Colombia. El equipo local está último en el grupo, donde también participan el Bolívar de La Paz y el poderoso Flamengo. Y una victoria podría darle un poco de aire a una campaña desastrosa. Sin embargo, la noche del martes 12 de mayo, apenas las ruedas del avión que transporta al equipo árabe pisan la losa del aeropuerto, la sensación es muy distinta a la de cualquier otro partido de visita en la Copa Libertadores. Sucede en realidad algo insólito para un equipo que acostumbra a jugar ante apenas 1 millar de personas en su estadio. Son recibidos por una multitud en el aeropuerto, una multitud que ondea banderas palestinas, con grandes lienzos, con los clásicos pañuelos alrededor del cuello, muchos vistiendo la camiseta del club. Los jugadores chilenos miran perplejos y enseguida se rinden ante el cariño inesperado. Al día siguiente, el asunto escala de la mano del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien cita un tuit de otra cuenta que hace un llamado para alentar a Palestino. Una gran oportunidad para llenar el estadio El Campín, rendir un homenaje al valiente pueblo palestino, no importa de qué equipo seas, así apoyes a Palestino. En su mensaje, Petro llama al barrismo social, a expresarse en ese partido y da un apoyo explícito al equipo chileno. ¿Qué hace el presidente de Colombia llamando a alentar a un equipo chileno? Algunos hinchas reaccionan exaltados y lo insultan porque para ellos es inconcebible que se opte por un equipo extranjero en vez de uno colombiano, mientras que otros responden a su llamado. Petro se ha caracterizado por su abierta crítica al genocidio israelí. De hecho, apenas 10 días antes de la llegada de Palestino a Bogotá, había tomado la polémica decisión de romper relaciones diplomáticas con Israel. No es todo, porque el propio presidente Petro intentó gestionar en la Conmebol una autorización para que se desplegara una bandera gigante de Palestina en el campo de juego del Estadio El Campín de Bogotá en el momento en que los equipos ingresaran a la cancha. Sin embargo, la idea encendió todas las alarmas de la Conmebol. Se negaron terminantemente y amenazaron al club colombiano con millonarias multas y sanciones, porque las manifestaciones políticas están prohibidas en los estadios. Lo cierto es que la sola presencia de Palestino ha generado diversas reacciones en diversos países, sobre todo en el último tiempo, en que el equipo ha jugado seguido en competencias internacionales, lo que coincidió con el giro en su política internacional. El fenómeno empezó cuando clasificaron a la Copa Libertadores de 2015. Ahí explotó la particular historia de Palestino, sobre todo en Sudamérica. Tenían que jugar una fase previa contra Nacional de Uruguay, 3 veces campeón de la Libertadores. Al tiempo que los eliminaban en Montevideo, todos comenzaban a preguntarse la historia de este equipo tan extraño, que afirmaba ser suerte de Palestina al otro lado del mundo. Después les tocó jugar en el mismo grupo que Boca Juniors. La camiseta, el emblema, la bandera, el símbolo de la nación oprimida, todo se hacía presente con un puñado de fanáticos que despertaban simpatía en la Bombonera. Esa enorme caja de resonancia, acústica y mediática, hizo que la curiosidad por este equipo traspasara los límites del continente. Reportajes desde Inglaterra, Francia, España. Simpatizantes que lucían orgullosos la camiseta con el mapa se multiplicaban por decenas de países. Esa Copa Libertadores terminó con Palestino eliminado en primera ronda. Pero eso no fue más que una anécdota. A partir de esa campaña, los partidos internacionales de Palestino son transmitidos en vivo por Al Jazeera, la principal cadena árabe de televisión. Los encuentros del campeonato local, en tanto, son transmitidos en los bares de toda Palestina gracias a la televisión satelital. Bueno, ahí tenemos que modificar el tiempo verbal y decir que más bien eran en lugar de son, porque en octubre de 2023 llegó la invasión y todo se apagó.
Pero no nos adelantemos, volvamos a 2016, cuando Palestino de nuevo lo sorprendió a todos, esta vez en la Copa Sudamericana. El estadio se llama Nicolás Leós y queda en Asunción, la capital de Paraguay. Ahí juega de local el Libertad, equipo de franjas negras y blancas que se ha acostumbrado a llegar hasta las instancias finales de las copas internacionales. El estadio es pequeño, no caben más de 10,000 personas. Cuando vieron el fixture de la primera fase de la Copa Sudamericana, les llamó la atención ese nombre tan extraño, Palestino, pero de seguro no le dieron más vueltas. Se trataba de un rival accesible. Tal vez se confiaron en el partido de ida, que perdieron por 1-0 con gol de Venegas, pero nunca nadie se esperó una humillación tan grande como el 3-0 que les plantaron los árabes en Asunción ese 18 de octubre de 2016. Las 5,000 personas que llegaron a ver cómo Libertad le daba vuelta a la llave a Palestino, ya caminan de vuelta a sus casas, silenciosas, cabizbajas, con un frío mucho mayor al que hay en ese ambiente húmedo, escuchando solamente el ruido que hacen las suelas de los zapatos al arrastrarse por el pavimento, y solo piensan en acostarse a dormir para olvidarse del desastre. En el camarín chileno, en cambio, todos celebran, casi todos en realidad. Las luces del estadio vacío siguen encendidas, solo hay una pequeña mancha que le quita uniformidad a la alfombra verde. Es un hombre arrodillado con la cabeza a punto de tocar el pasto. Su nombre es Shadi Shaban. Forma parte del plantel tetracolor e ingresó en los minutos finales del triunfo. Shadi es palestino y llegó como refuerzo hace un mes, procedente de Ali Al-Khalim, después de haber convencido a Córdoba en el partido por la hermandad. Ha jugado más de 20 veces por su selección y acaba de debutar en Palestino. Y esta es la ilustración. Sigue arrodillado, sus labios rozan el césped. Reza, agradece por la oportunidad única de vestir esos colores. Recuerda tal vez los horrores de la ocupación, la imposibilidad de jugar tranquilo, el miedo constante, esa sensación de que nunca conseguiría esa calma que tiene ahora. Arrodillado en medio de esa cancha solitaria, vacía, silenciosa, mientras cae en cuenta, sonriendo, que al equipo que le acaban de ganar se llama Libertad. Alcanzaron los octavos de final, pero al frente tenían a un monstruo, el Flamengo de Brasil. En el partido de ida, jugado en el Estadio Monumental, se dio la lógica, derrota por 1-0. Muchos árabes se palmoteaban la espalda, consolándose con una participación honrosa. Nunca se esperaron algo como lo que pasó en el partido de vuelta, cuando le ganaron 2-1 a Flamengo en Río de Janeiro. Palestino alcanzaba los cuartos de final y conseguía la mejor campaña internacional de un equipo chileno en los últimos 4 años. El próximo rival, otro grande, San Lorenzo de Almagro. En el camarín se repetían las declaraciones de los jugadores que dedicaban el triunfo a la gente que sufre en Palestina. Y de nuevo, una carta, esta vez del secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat. Anoche fue el Flamengo. Debería preguntar quién es el siguiente, pero eso ya no es relevante. Habéis hecho historia tanto para Chile como para Palestina, llevando y levantando nuestra bandera a la cumbre del fútbol en Latinoamérica. Y así, llenando de sonrisas las caras de niños palestinos que sienten ese club como su segundo equipo nacional. Venían de perder el partido de ida por 2-0 con San Lorenzo de Almagro, en Buenos Aires. Todos sabían que era casi imposible darle vuelta, pero había 15,000 personas en el Estadio Monumental. Nunca, al menos en los últimos 35 años, Palestino había llevado tanta gente a un estadio de fútbol. Por los altoparlantes del estadio se envió un saludo para los hinchas que escuchaban en Belén o Jerusalén. Sin embargo, lo que dio la vuelta al globo, lo que hizo que el hincha se atragantara con el humo de su narguile en la tierra ocupada, fue la bandera. Entran los equipos a la cancha y la tribuna repleta despliega la bandera de Palestina más grande del mundo. 50 metros de largo por 27 de ancho. En la cancha derrotaron a los argentinos por 1-0. Gracias a Leonardo Valencia, que solo se puso 2 pasos atrás de la pelota antes de pegarle a ese tiro libre que le evitó por sobre la barrera para meterse en el ángulo. De todas formas, quedaron eliminados. Podría tratarse del eterno casi que siempre fue la tónica en nuestro fútbol, pero la sensación que se llevó el hincha de Palestino después de ese partido fue muy superior a eso.
Después vinieron los partidos contra River Plate en la Libertadores del 2019, al que fue visto en pantallas gigantes en Ramallah, la capital de Palestina. Fueron derrotados, quedaron fuera de la Copa, pero eso ¿a quién le importa? Sin fronteras. Así, en los últimos años se ha producido una verdadera explosión de la imagen de palestino. Y eso no es casualidad, sino una estrategia de difusión de la dirigencia. Si bien, en cantidad de público en el estadio, Palestino ocupa los últimos lugares del fútbol chileno, en las redes sociales la situación es inversa. La cuenta de Instagram de Palestino tiene, a agosto de 2024, más de 720,000 seguidores y disputa el segundo lugar con la Universidad de Chile. Buena parte de estos seguidores se encuentran en el extranjero y es probable que a muchos de ellos ni siquiera les guste el fútbol. Claro, porque es ahí, más allá de nuestras fronteras, donde esa camiseta provoca reacciones inusitadas, como cuando pasó lo del Paris Saint-Germain. Zinedine Moussi tiene 22 años, nació en Francia, pero su familia es de Argelia. Comparte entonces el nombre y el origen de Zinedine Zidane, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Pero eso no es importante, o quizás sí. Está muy contento Zinedine Moussi porque la tarde de ese domingo 30 de abril de 2023 pudo conseguir entradas para ver a su equipo favorito, el Paris Saint-Germain, que enfrenta al humilde FC Lorient. En la cancha estarán casi todas las estrellas, incluyendo a Messi y Mbappé. Y Zinedine no está solo, lo acompaña su hermano pequeño. El estadio está repleto y hay bastante ansiedad entre los hinchas porque el equipo, si bien está primero en la tabla, en los últimos partidos no ha jugado bien y el Olympique de Marsella, donde juega Alexis Sánchez, se acerca peligrosamente. Cuando Zinedine ve que dos gorilas se aproximan hacia su asiento, piensa que van de paso, que se dirigen hacia otro lado, pero no, se detienen junto a él y le exigen que se saque la camiseta. No es cualquier camiseta, es una de Palestino que su padre le trajo el mes pasado desde Argelia. Le mencionan algo de un código de vestimenta y también que esa camiseta debiera quedarse en la Meca. Pero Zinedine protesta porque hay cientos de hinchas con camisetas de otros equipos como el Barcelona, el Manchester City o el Bayern Múnich. Pero los guardias se mantienen ahí, inmutables. Y no están solos los dos gorilas, porque en las escaleras se ven 5 o 6 más que le dedican miradas amenazantes. El mensaje es claro, o se la saca o se va del estadio. Su hermano pequeño trata de grabar, pero los gorilas son precavidos y le quitan el celular. Y Zinedine, perplejo, humillado porque sabe que hay cientos de ojos sobre él, se niega a sacarse la camiseta de Palestino. Entonces, los dos guardias lo conducen, cada uno agarrándolo de un brazo afuera del estadio. Dentro de la cancha, en tanto, el PSG es humillado por el FC Lorient y pierde por 3-1. Lo que no sabía Zinedine es que otros hinchas grabaron lo sucedido, y así se viralizó el momento en que lo expulsaban del estadio, en un video que acumula 2.200.000 visitas en TikTok. La noticia fue reproducida por medios de comunicación de todo el planeta. Inmediatamente Palestino reaccionó y comenzó una campaña en redes sociales para saber quién era este hincha que había sido humillado en el estadio Parque de los Príncipes por usar la tetracolor. Al mismo tiempo, el club exigió explicaciones al Paris Saint-Germain por el acto discriminatorio, pero la única respuesta fue del Olympique de Marsella, que aprovechó de tocarle la oreja a su rival. No se demoraron en identificar a Zinedine y le enviaron a París una camiseta de Palestino con su nombre estampado y el número 11 con el mapa. No es todo, porque también desafiaron al presidente del club francés, el catarí Nasser Al-Khelaifi, e hicieron otra camiseta con su nombre y el polémico mapa. Como era previsible, Zinedine posó feliz con la suya. En cambio, la otra fue recibida en silencio e indiferencia. Y aquí están como otra de las ilustraciones, en memoria de los que ya no están. La selección. A Roberto Bichara le dolía todo el cuerpo. 26 horas arriba del avión se había demorado en viajar desde Santiago a Tel Aviv. Hablamos del segundo semestre del 2008, en la mitad de ese épico campeonato cuya final se terminaría viendo en Ramallah. Caminaba por el aeropuerto de Tel Aviv, tal vez con una pequeña cojera por la pierna dormida, típica de los viajes transatlánticos en clase turista. Era la primera vez que iba a jugar por la selección de Palestina. Se reinauguraba el estadio Faisal Al-Husseini a solo 600 metros del muro que divide Israel y Cisjordania, 2 años después de haber sido destruido por un bombardeo israelí.
Era ni más ni menos que el primer partido que jugaba Palestina como local en su historia. El rival era la selección de Jordania, o al menos eso era lo que Bishara trataba de explicarle, semidesnudo, a los policías israelíes que ya llevaban más de 2 horas interrogándola en una oscura sala del aeropuerto Ben Gurion. No le creían, cuenta el Tito, sonaba excusa terrorista. En sus mentes no era posible que hubiera una selección de Palestina, porque para ellos Palestina no existía. Tuvo que olvidarse de su maleta y su cámara de fotos, pero finalmente lo dejaron pasar. Y Bishara, que un año más tarde llegaría a ser capitán de la selección, pudo jugar ese partido épico contra Jordania, que terminó empatado a 1. Pero no es el único, son varios los chilenos que han jugado por Palestina. Edgardo Abdala, Leonardo Zamora, Alexis Norambuena, Patricio Acevedo y Pablo Abdala, a los que se agregaron otros como Matías Yadue, Pablo Tamburrini, Jonathan Cantillana o incluso un argentino que jugó en Unión Española, Carlos Salom. Actualmente, el lateral izquierdo Camilo Saldaña, formado en Palestino, es parte de la selección palestina que este año clasificó por primera vez en su historia a los octavos de final de la Copa de Asia, donde fue eliminada por la millonaria selección de Qatar. Sin embargo, hay un solo jugador tan emblemático como el Tito Bishara, Roberto Quetlum, quien jugó más de 20 partidos por la selección de Palestina y fue figura de Al Khalil de la liga local, hasta el momento de su retiro en agosto de 2016, después de haber ganado por 4ª vez consecutiva la Supercopa de Palestina. Si hay una camiseta con mayor poder simbólico que la de Palestino, esa es precisamente la de la selección de Palestina. La selección existe porque la FIFA es de las pocas entidades que reconoce a Palestina. En sus partidos, igual que en los de su club hermano al otro lado del mundo, también flamea la bandera de Palestina. Si hay un lugar donde es difícil jugar al fútbol, ese es Palestina. Roberto Quetlum cuenta, muchas veces se bloquea el equipamiento que nos manda la FIFA, ya sea para entrenadores o material deportivo. Cuando se traen especialistas para que les den cátedra a nuestros entrenadores, los rechazan en la frontera y no los dejan entrar. También organizamos torneos y mandan a la mitad de los equipos rivales de vuelta. Sin embargo, a pesar de las trabas, de la represión, lograron clasificar a la Copa Asiática del 2015, en el mayor logro de la historia deportiva hasta ese momento. El fútbol crece, avanza, se multiplica, especialmente ante la adversidad. Más que las defensas rivales, el gran enemigo del equipo son los checkpoints de los israelíes, que limitan la libertad de movimiento dentro del territorio palestino. Muchos se quedan sin entrenar porque los dejan retenidos varias horas sin razón aparente, cuenta Bishara. De hecho, el año 2010 retuvieron a 10 jugadores de la selección de Palestina en uno de esos controles. Y Tito Bishara ya estaba sentado en el avión esperando que comenzaran las 26 horas de vuelo, más los exhaustivos interrogatorios para ponerse su camiseta, cuando lo llamaron por teléfono para avisarle que el partido se suspendía porque la mitad del equipo estaba detenido. El avión no había despegado, pidió bajarse, no lo dejaron. El piloto, sentado en su cabina mientras preparaba la nave para el despegue, vio aparecer un árabe ofuscado que hacía exigencias fuera del protocolo. Con calma, pidió al resto de los pasajeros que abandonaran el avión. Tenía frente a él a un árabe en actitud sospechosa de terrorismo. El piloto y la tripulación pidieron ayuda a la Policía Internacional, quienes se llevaron detenido al sospechoso para tranquilidad del resto de los pasajeros que esperaban conmovidos en la losa. Roberto logró contener su enojo, al menos lo habían bajado del avión. Después de un buen rato, logró que entendieran su problema y fue dejado en libertad. Además de las dificultades de movimiento, hay otra peor, la muerte. Bishara recuerda un día en el que llegó un compañero llorando a la comida, pero era un llanto tranquilo, sin escándalo. Su abuela acababa de morir porque había caído una bomba sobre su casa. El Tito no podía creer que lo estuviera contando así, como algo normal, y que al otro día volviera a los entrenamientos como si nada. Nunca superé esa sensación de jugar en medio de una guerra, pero ellos parecían haberse acostumbrado. En los partidos de Palestina, el público se muestra entusiasta. Todos son conscientes del tremendo valor que tiene para ellos su mera existencia. Por eso, tal vez, celebran los goles con aún más euforia que el hincha común. Un gol de Palestina en nuestro estadio vale más que 100 cañonazos, dijo una vez Bishara. Y en ese estadio, allá en la frágil, en la destrozada Palestina,
se puede ver multiplicadas, orgullosas, las camisetas de Palestino con el mapa de su tierra tatuado en la espalda. Y de esta manera finalizamos la lectura de este libro titulado Palestino, un club único en el mundo, escrito por Nicolás Vidal e ilustrado por Tite Calvo. Espero que les haya gustado conocer esta historia de este club deportivo que se estableció hace más de 100 años en Chile, cuando llegó toda esta colonia de expulsados, de exiliados. Y pues bueno, ahora creo que ya la mayoría de los jugadores ya no pertenece a la colonia, pero portan orgullosamente y saben cuál es la responsabilidad y el compromiso que llevan al portar esta camiseta del Club Palestino. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima.